Hola a todos, bienvenidos a esta sesión sobre ratios financieros, una herramienta fundamental para entender la salud y el desempeño de una empresa. Hoy vamos a analizar cómo los distintos grupos de ratios de rentabilidad, apalancamiento, eficiencia, liquidez y valoración se conectan entre sí para ofrecernos una visión integral del valor y del riesgo. Nuestro objetivo es entender la lógica económica y cómo cada ratio explica la creación o destrucción de valor. También dedicaremos un espacio para hablar de depreciación y los métodos. Los ratios financieros son una herramienta para evaluar la salud económica, la eficiencia y la rentabilidad de una empresa. Nos permiten comparar su desempeño con otras compañías del sector y con su propio historial. Estos nos ayudan a identificar fortalezas y debilidades estructurales antes de proyectar flujos de efectivo. En definitiva, los ratios son el punto de partida para la toma de decisiones de inversión, crédito y valoración. Algunos aspectos que debemos tomar en cuenta al analizar los ratios financieros parten de una evaluación analítica que sea coherente y estructurada. No se trata solo de calcularlos, sino de entenderlos dentro de un marco que permita comparar la evolución de la empresa a lo largo del tiempo y frente a otras del mismo sector. Cuando interpretamos un ratio, el valor por sí solo no dice mucho. Lo importante es saber si está alto o bajo respecto a lo que sería razonable para el negocio y entender por qué está en ese nivel. Hay que preguntarse, ¿obedece a una mejora real en la gestión, a un cambio contable o a condiciones externas del mercado? En otras palabras, el análisis financiero no termina en la fórmula, empieza allí. El verdadero valor está en interpretar los números y explicar las causas detrás de ellos. Por otro lado, al comparar un ratio con su historia, con el sector y con los promedios, podemos entender si el desempeño es positivo o no. Además, es preciso tener en cuenta que los ratios dependen de la calidad de la contabilidad sobre la que se calculan. Políticas distintas de depreciación, criterios de reconocimiento de ingresos, ajustes por inflación o eventos extraordinarios pueden alterar las cifras y generar interpretaciones erróneas o que no sean comparables entre diferentes empresas. Lo anterior nos invita a analizar con cuidado. En este sentido, un principio fundamental en la construcción de ratios financieros es el de consistencia entre el numerador y el denominador. Esto significa que ambos deben representar la misma realidad económica. Si el numerador incluye resultados después de intereses, el denominador debe considerar solo el capital de los accionistas. En cambio, si el numerador está antes de intereses, el denominador debe reflejar todo el capital invertido, es decir, deuda más patrimonio. Esto se debe a cómo se ordena el estado de resultados, que hasta los intereses muestra las partidas relacionadas con la operación del negocio, mientras que después de los intereses refleja el rendimiento disponible para los accionistas. Mantener esta coherencia asegura que los ratios sean comparables, interpretables y alineados con la estructura financiera de la empresa. Asimismo, destacan tres principios que promueven la consistencia de los ratios financieros. El primero es la consistencia de nivel financiero, que distingue si estamos usando medidas propias de los accionistas o de toda la empresa. Es decir, si el ratio refleja únicamente el patrimonio de los dueños o si incorpora también la deuda y el capital de los acreedores. El segundo principio es la consistencia temporal, que exige que el flujo del numerador corresponda al mismo periodo que el stock del denominador. Por ejemplo, usar una utilidad anual con el promedio de activos de ese mismo año. Y el tercer principio es la consistencia contable, que implica que ambos valores se basen en el mismo marco normativo contable y bajo los mismos criterios de evaluación, para que el ratio sea realmente comparable e interpretable. Ahora vamos a explorar con detalle acerca de los ratios de rentabilidad. Empecemos. Los ratios de rentabilidad muestran qué tan eficiente es una empresa al generar beneficios a partir de sus ventas, de sus activos o del capital que tiene invertido. En otras palabras, nos indican que también la administración convierte los recursos en utilidad económica. Cuando la rentabilidad del capital invertido supera el costo de las fuentes de financiamiento, es decir, tanto el patrimonio de los accionistas como la deuda, la empresa está creando valor real para sus inversionistas.
los indicadores de rentabilidad se agrupan en dos categorías: los ratios de retorno, que reflejan el rendimiento global, y los ratios de margen, que muestran la eficiencia con que se transforman las ventas en utilidades. Dentro de los ratios de rentabilidad, distinguimos dos grandes grupos. En primer lugar, los ratios de retorno, que evalúan la rentabilidad global en función del capital empleado. Aquí encontramos el ROE, que mide el retorno para los accionistas, el ROA, que muestra la rentabilidad sobre los activos, y el ROCE, que refleja el rendimiento del capital total invertido. En segundo lugar, están los ratios de margen, que analizan la eficiencia operativa en distintos niveles del estado de resultados: el margen bruto, el margen operativo y el margen neto. En conjunto, los ratios de retorno nos indican la capacidad de generar utilidades sobre el capital, mientras que los ratios de margen muestran que también se transforma la actividad operativa en beneficios económicos. Ahora vamos a hablar del ROE o Return on Equity. Este indicador mide la rentabilidad del capital propio, es decir, cuánto beneficio genera la empresa por cada peso invertido por los accionistas. Se calcula dividiendo la utilidad neta entre el patrimonio promedio, lo que nos muestra el retorno que obtiene el dueño del capital después de cubrir todos los costos y gastos financieros. Un ROE alto puede reflejar una gestión eficiente o un buen desempeño operativo, pero también puede ser consecuencia de un apalancamiento elevado. Por eso, siempre debe analizarse junto a los ratios de deuda, para entender si la rentabilidad proviene de una operación sólida o del uso de financiamiento externo. El ROA, o Return on Assets, mide la rentabilidad total de los activos. En otras palabras, nos muestra cuántos pesos de utilidad genera la empresa por cada peso invertido en activos. Se calcula dividiendo la utilidad neta entre los activos totales promedio, lo que permite evaluar qué tan productiva es la estructura de recursos de la empresa. Un valor alto de ROA suele reflejar una gestión eficiente de los activos y un buen control operativo. Sin embargo, el resultado debe analizarse en función de la intensidad de capital del sector. Por ejemplo, las empresas manufactureras o de energía, que requieren fuertes inversiones en maquinaria, plantas o redes de distribución, suelen tener un ROA más bajo. En cambio, sectores como tecnología, consultoría o servicios financieros, donde gran parte del valor proviene del conocimiento y no de los activos físicos, suelen mostrar un ROA más elevado. En síntesis, un mismo valor de ROA puede significar cosas distintas según la naturaleza del negocio y el tipo de activos que utiliza para generar ingresos. Ahora pasemos a los márgenes de rentabilidad, que nos muestran cómo la empresa convierte las ventas en beneficios a lo largo de las distintas etapas del proceso operativo. Estos se calculan a partir del estado de resultados, analizando las distintas líneas de negocio. Primero, el margen bruto o gross margin mide la rentabilidad inicial del negocio. Indica cuánto queda de las ventas después de cubrir los costos directos de producción. Es una medida clave para entender el poder de precios y el control de costos. Luego tenemos el margen operativo, o EBIT margin, que incorpora los gastos fijos, administrativos y de depreciación. Este margen refleja la eficiencia de la gestión y la capacidad del negocio para generar utilidades antes de intereses e impuestos. Finalmente, el margen neto nos muestra la proporción de las ventas que se convierte en utilidad final, después de considerar el efecto de la estructura financiera y los impuestos. En conjunto, estos márgenes nos permiten ver en qué etapa del proceso la empresa gana o pierde eficiencia, y cómo se traduce eso en creación de valor.